llamar la palabra de esta noche, la fe para los imposibles, ¿ya? Porque creo que si hay algo que hay que alimentar más que nunca estos días es la fe. Porque el mensaje que está corriendo en el mundo es un mensaje de temor, de miedo, de duda, de inseguridad. Y eso es, esa es la, diríamos, esa es la simiente del diablo, la simiente de Satanás. Traer duda, traer temor, ¿ya?, a los corazones. En cambio, el evangelio es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe, es algo que no está basado en una realidad humana, sino en algo que viene de arriba. La fe no es humana, la fe viene de Dios. De hecho, hay muchos, yo tengo un mensaje ahí que le llamo los niveles de fe, porque hay una fe que es para salvación, que es la fe primaria, que es la fe que en algún momento recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero vino porque alguien nos habló la palabra, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero ya cuando uno ha recibido a Cristo en su corazón, ahora uno empieza a avanzar en la vida de fe, y después ya uno necesita una fe que es la que quiero hablar hoy. Es una fe para milagros, es una fe para desatar lo sobrenatural de Dios, y que la sobrenaturalidad de Dios pueda ser visible por las personas. Pero ¿a quién Dios va a usar? A ti y a mí, para manifestar eso. Yo quiero ahí que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 17. Ahí va a estar la palabra de Dios esta noche. Mateo capítulo 17. Y como dije, esta palabra se llama la fe para los imposibles. Si lo tiene ahí, bueno, búsquelo en su Biblia, en su celular. Si está ocupando su celular para verme, solo escúcheme. Pero vamos a ministrar esta palabra. Yo creo que esta palabra hoy va a desatar a muchas personas. Esta palabra hoy va a liberar a muchas personas. Inclusive esta palabra de hoy va a sanar a muchos que están allí enfermos. Yo creo que esta palabra hoy es la que la iglesia necesita escuchar. Ya, bien, ahí en Mateo dije entonces capítulo 17. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y diereis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuántos alaban la palabra del Señor? ¿Cuánto dan gracias a Dios por ella? La verdad es que esta es la historia o los registros de cuando Jesús sana a un niño, a un joven. Dice aquí en el libro de Marcos, dice que era un muchacho que desde niño había sido atacado por este espíritu. De hecho, en el libro de Marcos dice que era un espíritu mudo. Y bueno, Jesús, cuando lo echó fuera, en el libro de Marcos dice que Jesús le llamó espíritu sordo y mudo. Pero tenía varias características este espíritu. Ahora el contexto es que Jesús venía del monte de la transfiguración, estaba allí, había estado con Pedro, con Santiago y con Juan en el monte de la transfiguración. Y cuando llega Jesús, dice que ve una multitud, ve a gente agolpada, y estaban allí también, dice Marcos, los fariseos. Y dice que cuando vieron a Jesús, corrieron hacia Jesús, y el padre del muchacho vino hasta el Señor diciéndole que le había traído a los discípulos a su hijo que estaba allí, que tenía problemas, que estaba endemoniado, y que muchas veces este espíritu lo echaban en
en el fuego y en el agua. Y dice que este niño era sacudido por ese demonio. Y dice la Biblia que botaba espumarajos. Y dice que le crujían los dientes. Allí en Marcos 9:21 dice que le crujían los dientes a este muchacho. Nosotros hoy día entendemos que esta es una enfermedad que la conocemos como epilepsia. Mire, habían varias cosas que atacaban a este muchacho: la sordera, la mudez. Y paralelo a eso, botaba espumarajos, le crujían los dientes. Entonces son todas las cualidades que tiene la epilepsia en estos días. Pero dice que los discípulos no pudieron echarlo. Le dijo a Jesús: se lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron echarlo. Y es allí donde el Señor Jesús se enoja. Escuche, Jesús se molesta. O sea, no se molesta con el padre del niño. Inclusive ni siquiera se molesta con los fariseos que estaban allí. Jesús se molesta por los discípulos. Y le dice: oh generación incrédula y perversa. ¿Ya? Esto refleja el concepto de Jesús acerca de los discípulos, y que también puede reflejar el problema de la iglesia de hoy, que ha dejado de ministrar en el poder de Dios. Los discípulos no habían podido con este muchacho. Me imagino cuánto escándalo tenía, porque Marcos dice que había una gran multitud, había un alboroto. O sea, es como lo que antiguamente vivíamos en las liberaciones. Yo recuerdo hace como 30 años atrás, hacíamos todo un espectáculo para liberar a alguien, porque obviamente nos faltaba revelación. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Nos faltaba el poder. Y a veces tampoco teníamos la escritura o la revelación de cómo liberar a alguien, de cómo echar fuera un demonio. De hecho, tengo experiencias de liberación extraordinarias. He visto a Dios a sanar a gente loca, lunática. He tenido la bendición de Dios de liberar a muchas personas. Ya he tenido verdaderos poltergeist para la gente que está allí viéndome, donde he visto cómo el poder sobrenatural de Dios es capaz de operar en la vida de personas. Pero también tiene que haber un deseo. Ahora este padre estaba desesperado. Dice la palabra en el libro de Lucas que este padre estaba angustiado, ¿ya? Que este padre estaba desesperado. Y Marcos también dice que Jesús le dice a este padre que tiene que creer. Y Jesús le dice allí en Marcos capítulo 9 verso 23: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y bueno, y el padre le dice: yo creo. Pero también en un momento él le dice: ayuda mi incredulidad. Porque la incredulidad es algo, hermanos, que detiene el poder de Dios. Si tienes a alguien a tu lado, dile: la incredulidad puede detener el poder de Dios. La incredulidad hace que las cosas no resulten. O sea, por eso la fe que el cristiano necesita es una fe que pueda manifestar. Y de ahí lo voy a decir, que pueda manifestar, que sea visible. De hecho, la fe es visible, la fe es tangible, ya la fe tiene evidencias, la fe tiene una obra. O sea, la fe se manifiesta con obras. Y aunque Santiago lo dice, que la fe es la obra de Dios, y es la obra de Dios a través del hombre. Hay gente que dice tener fe, pero no tiene la obra. Entonces Jesús aquí está queriendo decirle a sus discípulos que Él está molesto. Le llama perversos e incrédulos, porque no pudieron liberar a este muchacho de una manera como Él lo hizo. Ahora, una iglesia que deja de liberar a los oprimidos por Satanás o los demonios demuestra la falta de fe, demuestra la falta de conocimiento en la palabra, y también la falta de autoridad en el mundo espiritual.